Desde hace siglos se ha cuestionado su autenticidad, pero mucho más a partir de la era de la ciencia. Muchas disciplinas la han estudiado y en todas ha habido asombrosos resultados. A pesar que el carbono 14 la situara en el siglo XIII y hayan intentado reproducirla con diferentes métodos, sigue siendo un enigma para muchos y una fascinación para el mundo entero. ¿Es la síndone el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro? En este documental encontrarás respuestas y ampliarás inquietudes. Pon mucha atención a lo que el Centro Mexicano de Sindonología ha preparado con mucho amor para ti. Eduardo Bucio y el Centro Mexicano de Sindonología presentan La síndone y la pasión de Cristo. Aquí observamos una pintura del artista Giulio Clovio, en la que se ve claramente la forma en que el Señor Jesucristo fue sepultado. Antes de ser envuelto en la tela, le colocaron sustancias como aloe y mirra. Se usa aloe, que es una esencia aromática de plantas liliáceas. Aloe socotrina es su nombre. Y mirra cugnifora, que es una resina de cierta clase de terebintos que crece en Arabia y en África Central. Se podían usar en polvo finísimo o migma, que se esparcía sobre el cadáver, o bien en solución oleosa o starté, que se derramaba o extendía. Otro aspecto que deseamos resaltar es que a la sábana santa, por una costumbre no tan conveniente, se le ha llamado sudario. Eso nos va a causar muchos problemas si lo continuamos, porque un sudario es como este. Esta es una réplica del sudario de Oviedo, que se encuentra en la ciudad de Oviedo, de España, y mide aproximadamente como 83 centímetros por 53 de ancho. En el caso de este sudario está empapado de sangre por ambos lados. Aquí nada más tenemos el anverso y no contiene imagen. Pero como un sudario, tenía la función de servir como un pañolón para secarse el sudor. Si le llamamos a este lienzo gigantesco de la sábana sudario, pues nos tenemos que imaginar a un personaje del tamaño de King Kong para que pudiera servirle de sudario. Y nos va a traer muchos problemas, porque hay el sudario de Oviedo, existe el sudario de Cahors en el sur de Francia, y entonces ya no vamos a saber de qué estamos hablando. La síndone tiene una medida de 8 codos de largo por 2 codos de ancho. Un codo es la medida que hay desde la punta de los dedos hasta donde dobla el brazo de un varón adulto, aproximadamente 55 centímetros. De esta manera, la síndone tendría una medida de 4 metros y 40 centímetros de largo por 1 metro y 10 centímetros de ancho, aunque las medidas que ha tenido hasta antes del año 2002 han sido de 4 metros y 36 centímetros de largo por 1 metro y 10 centímetros de ancho. La sábana santa en especial está hecha de un tejido muy precioso que le llaman sarga o de espina de pescado de 3:1, y es un tejido que en el telar se programa para que sea más duradero. Ese cuesta un poco más de trabajo, es más fino, es más costoso. Y lo de espina de pescado es el dibujo que se forma cuando uno lo ve a lo lejos de ese mismo tejido. Han encontrado recientemente unas trazas de algodón.
Eso se debe a que en el mismo telar hacían también tejidos de algodón, pero la sábana fue hecha exclusivamente de lino. De acuerdo con el Evangelio de San Marcos capítulo 15, se le da el nombre de sábana. En hebreo se dice ketaná. Durante los primeros siglos se le dio el nombre de mandilian, que quiere decir mantelito, para ocultar el hecho de ser un lienzo mortuorio, y el nombre original de esta tela es síndone. Esta palabra, la palabra síndone, aunque era una palabra propia del vocabulario griego de ese entonces, no era originalmente una palabra griega. Las telas importadas que había en ese entonces procedentes de la India, la gente les llamaba síndon, precisamente haciendo alusión a que venían de la India. La historia de la síndone comienza en Jerusalén en manos de los discípulos. El apóstol Pedro tomaría consigo la síndone y por encargo de nuestro Señor Jesucristo, ésta tendría que llegar a manos del rey Abgaro, quien padecía desde hace tiempo la enfermedad de la lepra. Sería el apóstol Judas Tadeo, conocido como Adai, quien trasladara la síndone a manos de este rey, quien recuperaría la salud al contacto con esta reliquia. Este mapa nos habla del Imperio Romano alrededor del siglo II después de Cristo. Ustedes van a ver una serie de países. En aquella época eran reinos o regiones controladas por el imperio, pero quiero llamar su atención a esta región, el número 46, 47 y 48, que corresponden pues a lo que hoy sería el Estado de Israel. El número 47 es interesante porque estaríamos formalmente en la región donde Jesús predicó, y quiero que vayan a este pequeño, no sé si ustedes lo ven aquí, reino que está marcado con el número 41 en naranja. Este reino se llamaba el reino de Osroene, y en este reino de Osroene existió un rey llamado Abgar. Cuenta Eusebio de Cesarea, que es un historiador del siglo IV de nuestra era, libro Historia Eclesiástica, capítulo 3, que después de que llegó el mensajero, aparentemente era el secretario de Estado el que fue a pedirle esto, le dice Jesús a Abgaro: mira, yo no puedo ir ahorita, ustedes pueden leer aquí la carta, y más o menos le dice que por favor vaya. Me encanta cómo termina, dice: mi ciudad, aunque es pequeña, es capaz de ayudarte, y creo que es suficiente incluso para ambos. Lo invita, le da asilo. Un rey muy agradable en ese momento. En el año 30 probablemente fue llevada a Edesa. Es una ciudad que queda al noreste de Jerusalén, que iba a ser la primera ciudad o primer reino de Osroene que se convierte al cristianismo, porque el rey Abgar, que sufría de lepra negra, pedía ayuda de Jesucristo. Dicen que se estuvieron carteando. El caso es que probablemente San Judas Tadeo o un tal Adai lleva la sábana santa. El rostro lo ve el rey Abgar y se cura milagrosamente. ¿Qué gobernaba este rey que le manda esta carta a Jesús según Eusebio? Esta es una gráfica un poquito más amplificada de ese reino. Ese reino se fundó alrededor del año 612 a.C. por uno de los últimos emperadores del imperio persa, Ashurbanipal II, que salió huyendo porque había perdido en la guerra, se estableció con sus tropas, con sus jefes, y en el arameo de aquella época, Esdro Ainé o Esdronoyo quiere decir los 10 jefes. De ahí viene otro nombre antiguo de ese reino, que era Bet Esroyo, y de ahí pues pasó a Osroene o Bet Esroene hasta lo que se conoció como Osroene. El día de hoy este reino se encuentra entre Turquía, una parte de Turquía, una parte de Irak. Durante los siglos que se encontró en la ciudad de Edesa, recibió el nombre de Mandilion y se exhibía de manera en que solamente se veía el rostro y no mostrando el cuerpo completo de nuestro Señor, dándole el título del rostro de la Vero Icon o el rostro de la verdadera imagen. Entonces se disfrazó como el mandilión de Edesa, el rostro de Edesa, que si nosotros doblamos la sábana santa original a la mitad y luego nuevamente a la mitad y otra vez, nos queda esta imagen, claro, sin las chamuscaduras que
esas son recientes, y vemos un rostro como desencarnado. Nadie se imaginaría que hay todo un cuerpo y la parte dorsal del mismo cuerpo. Y así estuvo durante siglos doblada. Imagínense cómo se grabaron esas arrugas después de siglos, mostrando solamente el rostro. Los descendientes del rey Abgaro no estaban de acuerdo con el cristianismo y desataron una persecución cristiana. La síndone corría peligro y fue escondida en una fortaleza. Lo más probable es que los autores de este escondite hayan sido asesinados, y la síndone durante siglos estuvo desaparecida, hasta el año 525, cuando se descubrió su escondite. Y a partir de entonces iba a influenciar decididamente sobre casi todas las representaciones iconográficas de Jesucristo que se iban a parecer a el rostro y la imagen de la sábana santa. Iba a ser el modelo, patrón, modelo de lo que es Jesucristo, y si no es parecido a la sábana santa, se nos figura que no se trata de él. En el año 943, el emperador romano Lecapeno quería tener consigo la síndone, así que mandó a Edesa 80,000 soldados para tomar posesión de la reliquia y trasladarla a Constantinopla, donde permaneció hasta el año 1204 en una capilla especialmente diseñada para su veneración, conocida como Santa María de Blanquernes. En el año de 1204, un grupo de soldados franceses comandados por Otto de la Roche irían en una cruzada especial a Constantinopla, mandados por el Papa Inocencio III, pero su ambición los llevó un poco más allá y saquearon la ciudad llevando consigo la síndone. La llevarían lejos de aquel lugar y no se volvió a saber nada de la sábana santa cerca de 150 años. ¿Qué pasó en estos 150 años perdidos? Nadie sabe. Son 4 hipótesis que se manejan. Una hipótesis de ella nos puede hablar de que en realidad el que rescató la sábana santa de la iglesia de Constantinopla fue Balduino II. Balduino II se pudo haber quedado con ella y a su vez, dado que necesitaba mucho dinero, la pudo haber vendido a los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, conocidos como caballeros de Rodas. Estos a su vez la pudieron haber llevado a una ciudad de Esmirna. Mientras tanto, una expedición salió de Francia encomendada por el capitán Godofredo de Charny, y cuando llega a Esmirna, los caballeros hospitalarios le ceden la sábana santa a Godofredo de Charny. Los monjes templarios habrían conservado con ellos la sábana santa en una ciudad llamada San Juan de Acre. Cuando esta ciudad cae en manos de los turcos, estos deciden llevarla a Francia, a Marsella y posteriormente a París. En París se establecen y conservan la sábana santa. Sin embargo, el rey Felipe IV el Hermoso decide disolver la orden, dado que él quería tener la posesión de la sábana santa, y mata alrededor de 2,000 monjes templarios, entre los que se encontraba el maestre Jacques de Molay y el visitador de Normandía, Godfrey de Charnay. Godfrey de Charnay, al saber que la orden se va a disolver, decide mandar la sábana santa a su sobrino, Godofredo de Charny. Para el año de 1419, la síndone ya se encontraba en Lirey, Francia, en manos de Margarita de Charny. En el año de 1453, dado que había sido perseguida Margarita de Charny por los clérigos para que se diera la sábana santa a manos de la iglesia, decide escaparse con ella, logrando así jugosas ganancias con las ostensiones que realizaba. Los duques de Saboya tratan de llegar a un acuerdo comercial con Margarita hasta que le llegan al precio y le dieron a cambio de la síndone el castillo de Barambón y una pensión vitalicia. Así la familia de Saboya tendría la sábana santa consigo. En ese mismo año sería trasladada a Chambéry, Francia, donde permaneció hasta 1578. Pero en el año de 1532, la noche del 3 de diciembre, la capilla de Chambéry se incendió. La sábana se encontraba dentro de un relicario de plata y el fuego alcanzó el relicario, comenzando a fundirlo en una de sus esquinas. Unas gotas de plata fundida caen sobre la síndone, provocándole severos daños.
se suelta un pedazo de la tapa del relicario por las temperaturas tan altas a las que estaba sujeto por el incendio y cae a través de las 16 capas y le ocasiona 16 agujeros que aquí apreciamos como triángulos en forma un poco más claras, que van a ser los remiendos que las clarisas capuchinas 1 año y medio después le iban a aplicar. ¿Y por qué 1 año y medio después? Porque el relicario quedó tan chamuscado, completamente carbonizado, que dieron a la sábana santa por destruida. Para el año de 1578 se desató una peste en la región de la Lombardía. San Carlos Borromeo, cardenal de Milán, había hecho un voto de peregrinar a pie hasta Chambéry si el Señor liberaba de la peste a esta región. Como Dios le concedió el milagro, emprendió su caminata, pero el duque Manuel Filiberto de Saboya, dueño en aquel entonces de la Síndone por razones históricas, la hizo trasladar desde Chambéry, Francia, a Torino, Italia, acortando con ello la distancia del recorrido de este santo, además de liberarlo del cansancio de recorrer la zona montañosa. La síndone se localiza en la Catedral de San Juan Bautista. El último heredero de la familia de Saboya fue Humberto II, quien en su testamento legó la sábana santa al Papa Juan Pablo II en marzo de 1983, solo con la condición de que no saliera de Turín, y así llegó a pertenecer formalmente a la Iglesia Católica. La síndone, que se encuentra en Turín, hecha de lino, al principio tenía una apariencia uniformemente blanca. La primera imagen que se crea está formada por sangre proveniente de casi 1000 heridas producidas en el cuerpo del hombre de la síndone. La segunda imagen proviene de una radiación en el momento de la resurrección, integrando así una sola imagen de estas dos partes. Con el paso de los siglos, la síndone ha tomado un color amarillento provocado por una bacteria. El doctor mexicano Garza Valdés, en 1994, descubrió la acción de esta bacteria en la síndone, denominándola como barniz bioplástico que recubre toda la tela. En el año de 1898, el abogado Secondo Pía, fotógrafo aficionado, tomó la primera imagen fotográfica a la síndone, descubriendo en el negativo una imagen de tal nitidez que sorprendería al mundo entero. La imagen muestra originalmente a un individuo martirizado, pero en los rasgos del negativo fotográfico de la placa se logra notar un mayor contraste de estas heridas. Una de las grandes ventajas de utilizar esta fotografía en blanco y negro es que el medio en sí del mismo contraste es mayor, y el material de la emulsión y de la placa dan un realce muy especial a todas las marcas que se muestran en la sábana. El hombre de la síndone aparece con una estatura de 1,85 m. Tomando en cuenta que una persona acostada aumenta 2 centímetros, le quitaríamos 2, dándonos una estatura de 1,83. Pero hay quienes le restan todavía unos 2 centímetros más por los estiramientos de la tela en el tiempo, dándole una estatura de 1,81 m aproximadamente. Por estudios somatométricos y antropométricos, el peso del hombre de la sábana sería de 80 kilogramos. En la síndone se observa el cuerpo de un hombre atlético, con la espalda ancha, tórax desarrollado y muy bien proporcionado, mostrando a una persona de intensa actividad física. En este acercamiento del rostro vemos a la altura de la frente hilos de sangre,
producidos por elementos punzocortantes semejantes a una corona de espinas. Dividiendo el rostro simétricamente y comparando la parte derecha con la izquierda, notaremos ciertas diferencias. Las cejas no son iguales. Asimismo, los párpados y las mejillas presentan diferencias entre sí. A simple vista, se ve una inflamación en la ceja derecha y otra en el pómulo izquierdo. En la mejilla derecha existe un golpe producido por una vara o bastón de 4 a 5 centímetros de diámetro, que le fractura el cartílago nasal. En el ojo derecho se ve un golpe muy grave producido probablemente por una roca en una caída en su camino al Gólgota. Por medio de una tinción computarizada, nos damos cuenta de las marcas de sangre dejadas en el rostro. Hacia el costado se aprecia una herida producida por una lanza, y la sangre que fluye de esta es sangre muerta. Las manos se observan una sobre la otra. A la altura de la muñeca hay una herida producida por un elemento punzocortante que debió atravesarla. En las rodillas existen coágulos de sangre producidos por caídas al momento de llevar la cruz. En los pies se ven manchas de sangre e indicios de transficción. En la región dorsal, a la altura de la nuca, se producen heridas por lesión de corona de espinas. En la espalda hay indicios de flagelación y 2 concentraciones de heridas en la región escapular y que corresponden al momento en que cargaría la cruz o patíbulo sobre la espalda. En la cintura existe un reguero de sangre que fluye del costado en el momento del descendimiento de la cruz y que tiene características de sangre muerta. En todo el cuerpo existen indicios de flagelación a la usanza romana. Observando los pies, nos damos cuenta que aparentan ser uno más largo que el otro, factor que influyó en el arte bizantino de los primeros siglos. En 1988 se realizó la prueba del carbono 14. El protocolo para el fechamiento de la tela no se llevó a cabo como se había acordado en un principio. Se había determinado que se tomaran 8 muestras de diferentes puntos de la tela para el fechamiento, pero solo se tomó un punto, provocando controversia entre los científicos. Uno de los ataques más fuertes que se han hecho a la autenticidad de la sábana santa es la famosa prueba del carbono 14. Esta prueba fue realizada en el año de 1988 y está basada en medir la cantidad de cuánto carbono 14 tiene el tejido vivo. La prueba se basa en que todos los seres vivos tenemos carbono, es parte del ciclo vital en el cual nosotros estamos inmersos. Este carbono lo absorbemos del medio ambiente y una parte de este carbono hay un isótopo que se conoce como carbono 14, a diferencia del carbono 12. El carbono normal es el carbono 12, el que digamos todos conocemos, pero una fracción pequeñísima del carbono que existe es carbono 14. Este carbono 14 es producido por los rayos cósmicos en la atmósfera superior de la Tierra, convirtiendo nitrógeno en carbono. Este carbono 14, que tiene 8 neutrones en su núcleo, a diferencia del carbono 12, que tiene solo 6 neutrones, es más pesado, entonces baja a la superficie de la Tierra y es absorbido por los seres vivos. Mientras los seres están vivos, pues absorben carbono, eliminan carbono y está estable la cantidad de carbono que se tiene. Sin embargo, la mitad de los expertos dedicados a este tema consideraban que en el caso de la sábana santa esto no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque resulta que para que la prueba sea útil se requiere tener la certeza más o menos razonable de que la muestra que se va a analizar no ha alterado su contenido de carbono 14 a lo largo de los siglos. Y en el caso de la sábana santa todo indica que esto no ha sido así. En el año de 1532 sufrió un incendio muy fuerte. Se calcula que la temperatura fue del orden de 1000 grados centígrados, porque la caja de plata donde estaba la síndone se fundió
y le produjo una serie de daños muy importantes a la tela. Se sabe que la plata se funde a los 960 grados centígrados. Por tal razón se deduce que la temperatura en el incendio fue mayor a 1000 grados. También se dice que fue hervida en aceite en la Edad Media, cosa que no ha podido ser comprobada. Se sabe que estuvo en el saqueo de Constantinopla en el año de 1204, en que la ciudad fue incendiada en 3 ocasiones y la sábana fue robada. Entonces, hay tantos elementos de incertidumbre en el caso de la sábana santa que la mitad de los expertos consideraban que no tenía ningún sentido aplicársela a la tela. En conclusión diríamos que la prueba del carbono 14 no es determinante, porque otros estudios apuntan a que la síndone es de tiempos de Jesucristo y que proviene de Jerusalén, como más adelante estaremos viendo. El carbono 14 ha demostrado fallas en otro tipo de pruebas, tales como una concha de caracol vivo, teniendo 26.000 años, un cadáver de foca reciente de 5.000 años de edad, y otras alteraciones que claramente nos dejan ver que el carbono 14 no es preciso ni concluyente para determinar la edad de la síndone. Esto implica que los 3 laboratorios solo analizaron el tejido de una esquina de la sábana santa, no de toda la sábana santa, y hay ciertos indicios de que incluso esa esquina puede ser un remiendo del siglo XIII. El científico ruso Dmitry Kuznetsov, ganador del premio Lenin de la entonces Unión Soviética, hizo una serie de pruebas con un lienzo del siglo I. Tomó una parte de este lienzo, la mandó a analizar por carbono 14 y la prueba dio como resultado que efectivamente se trataba de un lienzo del siglo I. Después tomó el resto de la tela, la metió en un horno y la sometió a condiciones similares a las del incendio de 1532. Volvió a mandar una muestra a analizar por carbono 14 de esta tela que ya había sometido a las condiciones del incendio, y ahora resultó que la tela era del año 1300. De modo que el científico pudo confirmar cómo el incendio de 1532 seguramente afectó el contenido de carbono 14 de la sábana santa. Por otra parte, por medio de la radiación infrarroja, se constató que existe material microbial, que hay actividad de un líquen, producto de la unión de un hongo y una bacteria, y que esto a su vez ha hecho efecto sobre la misma tela. Cualquier prueba que se quiera realizar por medio de radiocarbono tendría que desprender esa tela de líquen, y aún así la misma actividad haría que los resultados de una prueba de radiocarbono no fueran del todo exactos. En 1973, el profesor o doctor Max Frey, el palinólogo criminalista, descubre 59 tipos de granos de polen, identificando así el itinerario de la sábana santa, ya que cada grano de polen es como una huella dactilar única para la planta y es inconfundible. Y avanzó la palinología como nunca gracias a esos estudios. El doctor Max Frey hizo varios, yo creo 7 viajes a Tierra Santa para poder sacar granos de polen de la región de Palestina. Así incorporó los datos del recorrido de la síndone, comenzando desde Jerusalén, Edesa, Constantinopla, Grecia, hasta llegar finalmente a Turín, Italia. También se encontraron indicios de plantas aromáticas colocadas alrededor de la cabeza de Jesucristo con fines de desodoración. Dr. Wanger tuvo el tino de involucrar en estos estudios al mejor botánico israelita en el mundo, el profesor Avinoam Danin, quien en 1998 en el Congreso Mundial de Botánica en San Luis, Missouri, tenía como tema la ponencia La flora de la sábana santa de Turín. Esto es algo tan insólito porque vemos en la misma sábana santa el odio que tuvieron en aquel tiempo
de parte de los judíos hacia Jesucristo, y hasta el día de hoy no acaban de amarle, de aceptarle, lo siguen viendo como un revoltoso, como que él para nada es el Mesías, y que sea el mejor botánico israelita el que detecte todas estas huellas en la sábana santa es algo extraordinario, y que lo siga estudiando. Y él actualmente asevera: este lienzo estuvo en Jerusalén, sin lugar a dudas. El doctor Alan Wanger, por medio de un filtro polarizado, esto es, del uso de un filtro que solamente permite una parte, el paso de una parte de la luz hacia una superficie, logró determinar qué tanta continuidad y congruencia había con respecto al rostro de la sábana hacia la iconografía que por lo regular se ha manejado. Hay puntos de congruencia, de coincidencia, más de 36, de hecho son más de 72 puntos directamente conectados con las imágenes iconográficas, sobre todo de los primeros años del cristianismo. Hablamos del siglo III al siglo VI. Otro ejemplo es que por el Cristo del Pantocrátor es un ícono que representa a Jesús, el Rey Todopoderoso. Presenta con la sábana santa unas grandes similitudes con esta. Se pueden encontrar muchísimos puntos de congruencia, más de 150, lo que hace indudablemente que el artista tuvo que haber visto a la sábana santa para hacer su trabajo artístico. Además de esto, se cuenta con mucha evidencia histórica de que la sábana santa ya se conocía en la ciudad de Edesa después del siglo VI. Esto se puede deducir porque el emperador Justiniano II manda acuñar unas monedas conocidas como el Sólidos y el Trémesis, en las cuales se ve la imagen de Jesús, y esta imagen, la cara de Jesús, presenta similitudes muy grandes con la sábana santa. Se ha visto que entre la sábana santa y la moneda acuñada por Justiniano II existen más de 150 puntos de congruencia con la sábana santa, y de esta manera se puede afirmar que el artista que troqueló esta moneda en realidad tuvo como modelo a la sábana santa, y bien pudo haber copiado directamente a su moneda. Surgía la pregunta a través del tiempo: ¿en qué se habrán basado los artistas para representar a un Cristo con cabello largo, barba y bigote, siendo que en el mismo Evangelio no se describen las características físicas del Señor? Es obvio que tuvieron que tomar algún modelo, y este modelo, de acuerdo con los exámenes realizados, es la Santa Síndone o la sábana santa. Las cruces bizantinas, que hoy las conocemos en las iglesias ortodoxas, presentan 3 travesaños. En la parte superior representa el letrero que llevaba encima de la cruz en 3 idiomas. El segundo travesaño donde lleva los brazos, y el tercero, a la altura de los pies, presenta una desviación por la influencia de la síndone, pensando que tendría un pie más largo que el otro, debido a que en la sábana santa da esa impresión. Durante los primeros siglos así lo creyeron y así lo representaron en diferentes iconografías. En una pintura realizada sobre Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, vemos la imagen del niño Jesús en los brazos de la Virgen, donde se ve un pie más largo que el otro y un guarachito que se zafa porque no le queda. Esa es una influencia en el arte bizantino de los primeros siglos. Los pies estaban clavados el izquierdo encima del derecho, de tal forma que cuando es bajado de la cruz, llega el rigor mortis primero a los pies, y al ser colocado sobre la síndone, se marca el empeine completo del pie derecho, y como la punta del pie izquierdo hacía contacto con el otro pie, tan solo se marca en la tela el talón, dando la impresión visible de un pie más largo que el otro. Ahora vemos aquí la sábana santa, pero en una forma inesperada. En primeras, ya restaurada, vemos que le retiraron los parches y se ven los agujeros ya limpiados.
sin material carbonizado. Y esto, por primera vez en la historia, tenemos una fotografía del año 2002 del reverso de la sábana santa, el que estuvo oculto durante los últimos 500 años aproximadamente, atrás de una tela de Holanda, y nuevamente va a estar oculto, pero aprovecharon para retratarlo y escanearlo. Y la sorpresa que sale es lo que sí esperábamos, son los coágulos de la sangre que se traspasa la tela del frente hacia la parte dorsal, como lo esperábamos, las manchas de agua. Pero lo que no esperábamos era ver alguna idea de la cabeza, como que vemos con la simple vista, vemos parte del cabello, como que creemos ver parte del rostro, y vemos también con las manos algunas sombras. Entonces esto ha desatado una serie de hipótesis y nuevas líneas de investigación, porque ¿cómo es posible si Jesucristo resucitó dentro de la sábana santa y chamuscó las fibrillas más superficiales, que ahora resulta que en el reverso de la sábana haya también estas huellas? En la parte anterior de la sábana, que no se había podido grabar hasta hace poco tiempo, cuando se le retiró una tela de Holanda que estaba puesta para evitar que se desgarrara y se deteriorara más. El científico Giulio Fanti, de la Universidad de Padua, pudo escanear una imagen de este tipo, justo en el área del rostro. Esto es lo que se aprecia. De igual modo, en el área donde están las palmas sobre el pubis. Son las únicas dos partes que se puede encontrar una imagen similar a la siempre vista de la sábana. Se concluye que es una chamuscadura lo que forma la imagen, una leve chamuscadura que está a un tercio solamente de la imagen. Esto es, la sábana tiene 0.34 milímetros de espesor. En un tercio de ese espesor se tienen todas las vicisitudes que forman la imagen. Un tercio, el central, no tiene imagen, no presenta ningún deterioro, salvo coágulos de sangre y quemaduras que son profusamente vistas en la sábana. De hecho, son las manchas más notorias. Y finalmente, en el lado posterior, solamente hay una leve traza de imagen hacia el rostro y hacia las manos que están en el área pública. A través de los años se ha cuestionado cómo se hizo la sábana santa, cómo se construyó la imagen, con qué técnica, qué elementos usaron, qué tipo de pigmentos. Se ha analizado cuidadosamente este lienzo y se ha llegado a la conclusión de que no es una pintura. Pero para ello hay que echar un vistazo a los estudios científicos y serios que se han hecho sobre esta tela. Los hilos de la sábana santa no parecían estar embadurnados por ningún líquido que se les hubiera aplicado. Esto es, si yo observo detenidamente los hilos de la sábana santa, veo que esos están intactos, no hay ningún líquido que haya escurrido a través de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un hilo, digamos este es un hilo de la sábana santa, lo tengo totalmente seco y yo le aplico un poco de pintura, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que los hilos que estoy embadurnando se me van a contraer de tal manera que va a adquirir una consistencia totalmente aglutinada. En la sábana santa estos hilos se observan totalmente frescos, no hay ningún líquido que los haya permeado. Detenidamente se fueron obteniendo tanto las sustancias que se tienen en la síndone como algunos componentes de su mecánica. Uno de los principales es de que no hay puntos de concentración de materiales o de sustancias. Esto es, no existe
en toda la sábana un punto en donde se tenga concentración de una sola sustancia o grupo de sustancias, lo cual quiere decir que no actúa como un material fotográfico. No es una emulsión lo que está en la sábana y no es una emulsión lo que hizo la figura del hombre que se nota en la síndone. La luminosidad que aparece de la sábana santa parece provenir de todos los puntos hacia el exterior. No hay ningún signo de direccionalidad, es decir, si hubiera habido un pintor que hubiera realizado el trabajo, hubiera pintado, necesariamente tendríamos que tener una direccionalidad. Cuando yo pinto, hago una pintura, estoy dándole una cierta direccionalidad. En la sábana santa no se nota ningún signo de un pincel que se haya deslizado sobre la sábana santa para ser pintada. Esa es una ausencia totalmente de direccionalidad. En realidad, la formación de la imagen en la síndone es producida por una deshidratación superficial de las fibras de la tela. Es algo semejante a la marca que dejaría una plancha sobre una prenda cuando ésta se ha quemado ligeramente. Cuando preguntan cómo se forma la imagen, y entonces los científicos dicen que no pueden discriminar entre una quemadura y una imagen, una fibra con imagen, porque están deshidratadas, ambas están quemadas. Dicen que una reirradiación es lo que va a causar esa imagen. Al oír eso, Adler, en pleno congreso científico, se levanta y dice: entonces, Cristo resucitó. Cabe señalar que Adler era de religión judía y Adler en ese momento aceptó a Cristo como su Salvador. Resucita y va a dejar unas chamuscaduras en una forma nunca antes vista, donde se oxidan y se deshidratan las fibrillas más superficiales de los hilos de la tela de lino de la sábana santa en una forma similar por todo el cuerpo, algo que no tiene explicación científica, y esas chamuscaduras ocurrirán encima de los coágulos de sangre, donde son como dos imágenes divinamente empalmadas, tan bien hechas que parece que es la misma imagen. Ahora bien, otra característica que estos científicos notaron es que la imagen de la sábana santa presenta estabilidad frente a los diferentes disolventes químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplicara algún disolvente químico a la imagen de la sábana santa, esta no se decoloraría. Es decir, si yo tengo una pintura y le aplico un disolvente químico, digamos aquí, algo que yo he pintado, ¿qué es lo que observo? Observo que las fibras se me decoloran y el color se transfiere al disolvente. Si yo hiciera lo mismo con la sábana santa, si yo aplicara disolvente a la sábana santa y la tratara de disolver, de blanquear las fibras, por más disolventes que yo le coloque, esta no se va a decolorar. Con esto me está diciendo que la sábana santa no está pintada, porque los disolventes químicos que se trataron, ninguno logró disolver a la imagen de la sábana santa. A través de un estudio espectroscópico, se dirige una luz hacia la tela de la síndone para lograr la excitación de los electrones de las moléculas, detectando las diferentes sustancias que pueden contener las pinturas, tales como el fierro, mercurio, plomo, arsénico, aluminio, antimonio. Ninguna de estas sustancias hizo reacción ante el estímulo de la luz, demostrando con ello que no existen dentro de la síndone ni en la figura que en esta está formada. Esta es una prueba concluyente de que la sábana santa no está pintada, como afirmaba el obispo de Arcis. Para que se dé esta imagen que después en el negativo fotográfico de la misma podemos ver con más claridad, que se dé con tanta excelencia, con tanta precisión, no sería posible si esa imagen, humanamente hablando, se haya formado
mientras la sábana estaba pegada al cuerpo, porque saldría deformada la imagen. Entonces no tenemos una explicación humana, pero tuvo que ser una pantalla plana, o sea que la sábana se tuvo que haber como soltado del cuerpo de Jesucristo y flotando con él, porque en los estudios de 1978 uno de los hallazgos fue descubrir que Jesucristo estaba ingrávido, o sea que sin peso, no pesaba. Shroud of Turin Research Project, integrando el equipo de STURP 1978. John Jackson es un físico teórico y entonces él lo que quería era estudiar una fotografía de la Sábana Santa, estudiarla en sus detalles. Ellos tenían una fotografía de la Sábana Santa, pero era muy ruidosa y era de cuarta generación. Cuando uno habla de una foto que es de cuarta generación, es que es una copia de una copia de una copia de una copia. Y muy ruidosa es que no es muy clara. Entonces Jackson andaba buscando por ahí una fotografía más nítida, más clara, para poder hacer sus estudios físicos sobre la Sábana Santa. Entonces tenemos que Jackson quiere hacer un coloquio para ver qué está pasando. En Inglaterra quieren hacer una filmación de los estudios científicos que están analizando. Y el padre Otterbein les hace saber que existe una posibilidad de que la Sábana Santa sea exhibida en 1978. Y entre el cierre de la ostensión de la Sábana Santa y su colocación ya en su urna, en este tiempo se pueda examinar científicamente la Sábana Santa. Eso lo sabe Jackson y entonces dice, es que entonces el coloquio tiene que cambiar de meta y de tiempo. Es importante, creo, señalar que el grupo de científicos fue un total de 50 entre americanos y europeos. De esos 50 científicos, 4 eran católicos, 4 eran judíos, había agnósticos, había mormones y de la rama de la Reforma holandesa y del protestantismo, pues episcopales, presbiterianos, metodistas, evangélicos, etcétera, etcétera. Jumper y Jackson estaban haciendo los estudios sobre una fotografía a color de la síndone. El padre Otterbein y otro equipo les habían indicado que necesitaban unos filtros Ratem para poder hacer estudios más específicos sobre esta fotografía. Les indicaron que el científico Mottern les podría facilitar estos filtros. Este es el señor. Te va a dar esos filtros, te puede conseguir esos filtros para tus estudios con la fotografía a colores. Entonces se va Jackson a ver a este científico Mottern y entonces Mottern, otra vez por coincidencia o providencia, le dice, hombre, pero yo creo que tengo algo mejor. Fíjate que tengo un BP8. Ese BP8 iba a mandar al estudio de la Sábana Santa a una crisis mundial, ¿verdad? Va a hacer algo que nadie lo esperaba. El BP8 tiene la particularidad de que llega a manejar muy bajos niveles de energía y con base en eso reconstruir imagen. Esto es, se pueden tener 10 a la menos 18 de watt de potencia y el BP8 genera imagen. Esto es muy necesario cuando se mandan sondas espaciales. No es un escáner casero, no es ni siquiera un equipo profesional de cine. Esto no tiene forma de manejarse en paralelo con alguna de nuestras tecnologías. El BP8 es un analizador de imágenes. Entonces Jackson y Jumper se dijeron, hombre, si saca unas fotografías tan buenas de los planetas, ¿por qué no metemos la Sábana Santa, una fotografía para ver qué hace? La Sábana Santa también estaba en un lugar oscuro, en una tumba oscura, y se formó esta imagen. Vamos a ver qué pasa.
y grande es su sorpresa que va sacando una imagen en tercera dimensión perfectamente proporcionada. En una vemos la parte de enfrente de la sábana santa y en la otra fotografía se ve el rostro. En este caso está perfectamente seccionada parte por parte de la imagen y su código. En un holograma es diferente. En un holograma tenemos luz coherente, esto es, de un solo tipo de longitud de onda, y a partir de ahí recrear el objeto en una placa. En este caso no es así, y de hecho, de lo menos idóneo para hacer ese tipo de trabajos es una tela de... El doctor John Heller de la Iglesia Bautista fue el encargado de hacer la identificación de sangre en la síndone, descubriendo la presencia de hierro correspondiente a la hematina y la hemoglobina, acusando con ello la presencia de sangre en la síndone. La siguiente vez que habla con John Jackson, le dice que para él la sábana santa, pues cómo es posible que se diga que allí no hay sangre, es sobre un estudio que hacen sobre un hilo en donde hay sangre, y el estudio dice que no se sabe si eso no es sangre. Y John Heller, que su profesión era biofísico, que sabía mucho de eso, dice, ¿cómo que no se sabe? O es sangre o no lo es, lo que no se sabe qué es. Lo que pasa es que no hicieron ustedes la prueba de la microespectrofotometría. Entonces Jackson dice, mira, yo soy físico, yo no sé de esto, ¿por qué no te comunicas con fulano de tal? Entonces se comunica con un señor Rogers. El señor Rogers le dice, hombre, suena interesante lo que tú dices, lo que se debe de hacer para estudiar este filamento que tiene sangre. Con base en estudios de muestras muy pequeñas, se logró determinar que existe sangre humana dentro de la síndone. Una prueba directa mostró fluorescencia de ultravioleta, y esa fluorescencia determina la existencia de porfirina derivada de la hemoglobina humana. Dada la consistencia de la sangre presente en la síndone, era difícil hacer una tipificación, y sería hasta finales de 1981 cuando se lograra esta. El tipo de sangre descubierto en la síndone es del grupo AB, sin determinar el factor RH, positivo o negativo. Con base en los análisis descritos, se puede determinar que la sábana es un objeto único, y esta propiedad de la tridimensionalidad aún más. La hace un objeto no falsificable, no duplicable. En 1998, la síndone fue colocada en una vitrina en la cual se le extrajo el 97% del aire y se inyecta gas argón para una mayor conservación a través de los siglos. A lo largo de la historia han existido pintores queriendo reproducir la síndone, pero no lograron hacer una réplica fiel y exacta como la que tenemos, como aquel hombre que en el año 2009 intentó reproducirla por sustancias, produciendo un tipo de combustión y después le añadió sangre. Pero no era necesario reproducir las quemaduras de 1532. Pero para aquellas personas que aún insisten en que se puede reproducir la síndone, los felicitamos por su empeño y dedicación y les sugerimos que tomen en cuenta estos puntos para lograrlo. 1. La imagen no contiene sustancias que la hayan generado. 2. No existen señales de pintura o pincel en toda la tela. 3. La imagen está hecha en dos tiempos. A. Primero se plasma la sangre en la tela. B. Después se produce la imagen por radiación y no al revés. 4. Hay que tomar en cuenta que las manchas de sangre tienen sangre viva y sangre muerta, sangre arterial y sangre venosa. 5. La sangre está en estado de acidosis. 6. La sangre es del grupo AB. 7. En la síndone existe polen de plantas palestinas y de lugares donde se sabe históricamente estuvo esta tela. 8. En los párpados hay señales de monedas romanas acuñadas en tiempos de Cristo. 9. La imagen presenta características tridimensionales detectadas por el BP8. 10.
el hombre de la síndone y el hombre del Evangelio coinciden uno a uno en cada detalle de la pasión, muerte y resurrección.